Las invenciones tecnológicas han revolucionado la relación del hombre con el universo más que el teléfono. Ha transformado nuestras vidas, pero hace poco más de un siglo atrás, este artefacto de importancia crítica ni siquiera existía. Un hombre, Alexander Graham Bell, tendría el ingenio de tomar un sueño fantástico y convertirlo en una realidad práctica, usada por millones. Pero se enfrentaría a una competencia reacia en el camino. La patente para el teléfono, considerada como una de las patentes más valiosas que se hayan otorgado, fue el resultado de una de las competencias tecnológicas más parejas de la historia. Una carrera que se combinó en la realización de la visión de un hombre, una invención que moldeó nuestro pasado y continúa impactando nuestro futuro. A continuación, en las maravillas modernas, el teléfono, una búsqueda por la comunicación instantánea. Maravillas modernas. Los albores de la comunicación instantánea. Durante miles de años, el ser humano ha buscado maneras simples y efectivas para comunicarse a través de grandes distancias. En el año 490 a.C., el mensajero ateniense Finípides corrió 25 millas por el maratón a Atenas durante las carreras persas, llevando consigo las noticias cruciales de la victoria griega. El mensajero tardó 2 días para entregar el mensaje. Durante siglos, poco progreso se logró. Llevar información de un lugar a otro tomaba días, meses e incluso años. Luego, a finales del siglo XVII, Claude Chaffee, un ingeniero francés, tuvo una idea ingeniosamente simple. Una serie de torres con brazos móviles y banderas fueron puestas a lo largo de la campiña francesa. Este invento acortó significativamente el tiempo requerido para enviar mensajes. El primer telégrafo había sido construido, pero estaba muy lejos del telégrafo como lo conocemos. Sin que la revolución tecnológica pareciese comenzar, las demoras en la comunicación continuaron siendo inconvenientes, incluso desastrosas. La guerra de 1812 fue un ejemplo irónico. La paz entre Inglaterra y los Estados Unidos ya había sido alcanzada. La noticia viajaba tan lenta que la batalla más grande del conflicto se peleó después que la guerra había terminado, pero un salto cuántico en las comunicaciones estaba próximo a ocurrir. Rompiendo el código. Samuel Morse cambiaría el mundo de la comunicación para siempre y se convertiría en uno de los más grandes inventores de la historia. A diferencia de sus contemporáneos, Morse no buscaba fama o fortuna de sus invenciones. En cambio, usaba la naciente tecnología para subsidiar su primer amor, la pintura. Viviendo en Boston a principios de 1800, Morse se encontró fascinado con 2 avances recientes. El primero fue la batería y el segundo fue el descubrimiento que una corriente eléctrica podía mover un magneto. Usando estos principios, Morse desarrolló un artefacto que podía transmitir información instantáneamente. El telégrafo eléctrico de Morse relacionaba impulsos eléctricos de un punto a otro, usando baterías colocadas a lo largo de un cable. La corriente era transmitida a un mango en el extremo receptor. La carga movía unas pinzas para crear una serie de marcas en papel. El 24 de mayo de 1844, el primer telegrama oficial, "¿Qué ha forjado Dios?", fue transmitido de Washington a Baltimore. El efecto fue profundo. La rapidez del telégrafo inmediatamente llenó un vacío en un mundo hambriento de noticias e información. El uso del telégrafo se difundió y nuevos usos fueron pronto descubiertos. En Gran Bretaña, un prisionero trató de escapar en tren. El pensamiento rápido de los oficiales del tren hizo que telegrafiaran la descripción exacta del prisionero y buscaron encontrarlo en la siguiente parada. Allí fue fácilmente aprehendido. Tan explosivo fue el telégrafo que en menos de una década habían surgido estaciones en casi todas las ciudades importantes en los Estados Unidos. Para 1855, 30.000 millas de líneas de telégrafo habían sido tendidas. Probó que la comunicación se convirtió rápidamente en un gran negocio. Western Union, la compañía de telégrafo más grande de Estados Unidos, se convirtió rápidamente en una empresa multimillonaria. Pero el tremendo éxito del telégrafo no pudo mantener el paso de las demandas de una nación creciente. The telegraph, as it became popular, had limitations of how many messages you could send at a time. If you're tapping out a message in Morse code, then maybe you can get 20, 30 words a minute.
Para permanecer competitivos, Western Union necesitaba desesperadamente un sistema que pudiera manejar múltiples mensajes. Buscaron al estimado inventor, Thomas Alva Edison, para tomar el nuevo reto. Pronto, muchos jóvenes inventores ansiosos siguieron los pasos de Edison, pero el telégrafo tenía limitaciones que ni siquiera Edison podía mejorar. Una persona tenía que ir físicamente a la oficina del telégrafo. 2 operadores eran requeridos para enviar y decodificar el mensaje. Aunque fue un boom para la sociedad industrial, el telégrafo carecía de la naturalidad y espontaneidad de la conversación humana. Mientras que muchos trataban de mejorar el telégrafo, un genio emergía en el horizonte, un hombre que aprovecharía las oportunidades que le rodeaban y cambiaría las comunicaciones por siempre. Nace un inventor. Alexander Graham Bell nació en Edimburgo, Escocia, en 1847, parte de una energética y dinámica familia. Él estaba rodeado de música, arte y espíritu empresario. El padre de Alexander también era un inventor. Como profesor para los sordos, creó un alfabeto fonético llamado lenguaje visible que le dio fama internacional. Aunque su padre tuvo gran influencia sobre él, nadie afectaría la vida del joven Alexander tan profundamente como su madre. His mother was not totally deaf, but profoundly deaf, quite profoundly deaf. She had enough hearing so that she could play the piano well and get feedback by resting her hearing tube on the instrument. La sordera de su madre inspira el sueño de la vida de Alexander. El crear un aparato para permitirle a los sordos comunicarse fácilmente. En cierto sentido, eso fue lo que eventualmente Alexander haría. A la edad de 15 años, el padre de Alexander lo envió a estudiar en Londres. Allí se involucraría con los experimentos de Sir Charles Wigstock. El joven muchacho tenía un interés especial en un juguete hablante que Wigstock llamaba máquina parlante. Esta invención operaba con aire que pasaba a través de una paleta de goma para crear sonidos parecidos al habla humana. Inspirados por esto, Alexander y su hermano Melville trabajaron duro para construir un aparato similar al de Wigstock usando la laringe de una oveja de verdad. They wanted to make it really realistic, so they gave it a face and so on. But the important things were the vocal mechanisms that they constructed. A través de sus años de adolescencia, Alex construyó pequeñas invenciones que hacían las tareas caseras más sencillas, pero siempre estuvo fascinado por el sonido. Siendo un joven muchacho, Alex aprendió a reproducir notas musicales imitándolas sobre cuerdas de piano. Las semillas para crear sonidos artificialmente habían sido plantadas, pero pronto las ambiciones del joven Bell parecían distraerlo. Bell himself, as a boy, took up piano and for a time dreamed of being a virtuoso. But his teacher died and he was diverted to other things. That's one of the themes of his life. He was always being diverted to something new. It annoyed people. Aunque Alex era ambicioso, su falta de concentración trajo problemas con su amante pero obstinado padre. Young Bell, Alec Bell, felt that he was compelled to live up to his father's expectations. And his father could be rather sarcastic sometimes and a little hard on him. El peso de mantener el nombre de la familia tomaría una importancia trágica. Los únicos 2 hermanos de Alexander fueron víctimas de la más virulenta y destructiva plaga de 1700, la tuberculosis. Determinado a salir adelante, Alexander viajó a América para continuar el legado familiar del lenguaje visible. Trabajó en una posición modesta, enseñando en la escuela de Boston para sordos, pero el profesor de 23 años no había dejado su sueño, crear un aparato que ayudase a los sordos a escuchar y a hablar, y estaba en el lugar perfecto. El renacimiento tecnológico estaba en su apogeo a finales del siglo XIX en Boston. Los intereses de Bell lo llevarían hacia un camino improbable, uno destinado a darle la inmortalidad. Graham Bell en Boston. Para la década de 1850, Nueva Inglaterra era la cuna de la industria. Boston había sobrepasado a Filadelfia para convertirse en el centro científico líder de América. Fue durante esta época excitante que Alexander Graham Bell llegó a la vibrante ciudad. Bell fijó su residencia en la famosa Beacon Hill de Boston y convirtió su ático en un pequeño laboratorio para trabajar en sus invenciones variadas. Fue aquí donde Bell empezó a experimentar con sus propias mejoras al telégrafo. En 1871, Joseph Starr y Thomas Edison habían creado sistemas telegráficos que podían llevar múltiples mensajes. Pero la fama y la fortuna todavía esperaban al inventor capaz de crear un sistema que permitiera transmitir 6 u 8 o muchos mensajes más al mismo tiempo.
Bell, que jugaba con su propia versión del telégrafo múltiple, ahora trabajaba seriamente en crear el telégrafo armónico. El concepto detrás del telégrafo armónico nació del conocimiento y amor de Bell por la música, específicamente el piano. It arose from his recognition of the sympathetic vibration of piano strings. He could sound a note and one string would vibrate. He could sound a different note and another string. Con su conocimiento de los acordes musicales, Bell razonó que impulsos eléctricos portando una variedad de frecuencias podían ser enviadas a través de un solo cable. Las lecturas de las cuerdas al final de este cable estarían afinadas para responder a solo una de estas frecuencias. De esta manera, un número ilimitado de mensajes podían ser enviados y puestos en orden individualmente en la estación receptora. Desafortunadamente, Bell tenía muchas ambiciones pero pocos fondos. Pero pronto encontraría el ingrediente principal en la vida de casi cualquier inventor: suerte. Para ayudar a subsidiar su escaso salario, Bell daba clases particulares a alumnos sordos. Uno de los pupilos que tomó cambiaría el curso de su vida. One of the deaf children that he was engaged to teach was a young woman named Mabel Hubbard. Mabel's father, Gardner Hubbard, was a prominent businessman and a prominent patent lawyer who was interested in telegraphy. Gardner Hubbard, como muchos inversionistas en 1800, estaba determinado a fundar una compañía que compitiese con el gigante corporativo Western Union. Una noche Bell visitó a la casa de los Hubbard. Como se presentaba en esta película inicial, Bell mencionó sus planes para el telégrafo armónico. Hubbard vio la idea inmediatamente. Esto era lo que él había estado buscando para competir con la Western Union. Tomando ventaja de la situación, Gardner Hubbard ofreció patrocinar el trabajo de Bell en el telégrafo. Una asociación fue pronto fundada que sería vital en el futuro de Bell. La carrera para inventar un telégrafo mejorado había comenzado, pero Alexander Graham Bell y Gardner Hubbard no eran los únicos ansiosos por su momento de gloria. Eli Hack Gray, un inventor profesional de Chicago, estaba también trabajando en el telégrafo. Él había recibido su primera patente por un sistema de telégrafo de relevo y estaba trabajando arduamente para superar el trabajo de Edison y otros en el telégrafo múltiple. Sin conocimiento de Bell, Eli Hack Gray estaba trabajando en una idea similar al de telégrafo armónico. Este fue la primera de muchas coincidencias de una amarga rivalidad que seguiría a Bell hasta el nuevo siglo. Los dos inventores estaban al calor de mejorar la tecnología y traer al mundo un nuevo y mejorado telégrafo. Lo que no sabían era que ambos estaban al borde del descubrimiento del teléfono. Continuamos con Maravillas Modernas. Comienza la competencia. Para el verano de 1874, la carrera por construir el primer telégrafo múltiple se estaba calentando. Thomas Edison finalmente había triunfado al desarrollar el quadraplex, su invención más grande del telégrafo. Con él, un cable podía hacer el trabajo de 4. Western Union lo puso inmediatamente a funcionar entre Nueva York y Boston. Las mejoras de Edison inspiraron a otros inventores en competencia como Alexander Graham Bell y Eli Hack Gray, quienes continuaron trabajando en sus telégrafos armónicos. Aunque ninguno de ellos lo sabía todavía, Eli Hack Gray se iba a convertir en el principal rival de Alexander Graham Bell en la carrera para mejorar el telégrafo. A diferencia de Bell, Gray provenía de un ambiente humilde, el hijo de granjeros con poca educación. Gray había aprendido por su cuenta todo lo que sabía. Para la época en que Eli Hack Gray tenía 30 años, él había ganado una modesta pero respetable reputación como inventor. En 1868, Gray se mudó a Chicago, donde fundó la Western Electric Company para hacer instrumentos eléctricos y telegráficos. Para mejorar el telégrafo múltiple, Gray había tenido una idea notablemente similar a la de Graham Bell. Gray developed what he called his musical telegraph. He needed one transmitter and one receiver for each note. But you can see how it would tend toward a harmonic telegraph. Mientras que Gray trabajaba en su telégrafo múltiple, Alexander Graham Bell había completado los planos de su versión. Bell tenía ahora una idea sobre la cual trabajar, pero necesitaba un lugar donde poder construirla. El inventor llevó sus planos a una tienda de máquinas que le pertenecía a Charles Williams. Aquí Bell conoció a Thomas Watson. Watson había dejado la escuela y pasado de trabajo en trabajo antes de terminar en la tienda de Williams. A los 18 años, él había encontrado a su colega mostrando un notable ingenio mecánico que probó ser muy útil para Bell. Era el principio de una de las sociedades más famosas de América.
They hit it off beautifully from the start. Watson was much impressed with Bell as a model of gentility and speech and so on. And Bell, on the other hand, recognized Watson's ingenuity and enthusiasm and realized he'd be the perfect man to pick up Bell's ideas and turn them into working instruments. Watson tenía la habilidad para construir el telégrafo armónico de acuerdo a las especificaciones de Bell. A través de personas en la tienda, Bell se enteró pronto que Elijah Gray estaba trabajando en el mismo desarrollo telegráfico. Rápidamente Bell fue consumido por la competencia para desarrollar la nueva invención. Mientras tanto, en Chicago, en un pequeño laboratorio, Elijah Gray estaba trabajando casi tan duro. Gray estaba casi tan determinado como Bell de hacer el telégrafo armónico una realidad. Ambos inventores trabajaron incansablemente en sus artefactos, ambos al mismo tiempo sin saber que ellos estaban al borde de transmitir la voz humana. La pregunta era, ¿quién llegaría primero? La idea. Desde la época en que Alexander Graham Bell era un niño, él aprecia ser fácilmente distraído. A lo largo de su vida esto fue una bendición y una maldición a la vez, y ahora esto amenazaba su éxito en superar a Gray. There were two elements in Bell's nature that warred with each other. One was his realization that he had better get with it on the harmonic telegraph. He was aware of Gray working on it, and he was afraid of its being stolen. But at the same time, just as when he was a boy, he was easily diverted into other things. Para el verano de 1874, la inquietud de Bell sacó lo mejor de sí. Él se distrajo por un nuevo interés amoroso, Mabel Hubbard, una antigua estudiante e hija de su apoyo financiero. En el área laboral, el progreso en el telégrafo armónico fue lento. Otras ideas comenzaron a atraer su atención. Frustrado, dejó Boston para hacer una visita al hogar de sus padres en Canadá. Fue aquí, durante este descanso, que todo se cristalizó. Años de experimentos se juntaron repentinamente, combinando la última tecnología telegráfica con un nuevo concepto que llamó corriente ondulada. Bell finalmente imaginó que era posible transmitir una voz por cable. La corriente ondulada era la clave. En lugar de activar y desactivar los impulsos eléctricos como ocurre en la transmisión de mensajes telegráficos, Bell creía que la electricidad puede fluir en una continua y variada corriente. Esta corriente se juntaría para formar las ondulaciones e inflexiones del habla humano. Esta corriente podía ser transmitida desde un extremo del cable a un receptor en el otro extremo. Pese a esta increíble revelación, la falta de entrenamiento técnico de Bell fue una seria carga. Él sabía que sus ideas podían funcionar, pero no tenía la destreza para probarlo. Bell se puso inmediatamente a aprender todo lo que podía acerca de la electricidad. Le pidió a un médico amigo por un extraño y misterioso favor. Necesitaba disponer de un oído humano para llevar a cabo sus experimentos sonoros. El doctor le proporcionó el oído de un cadáver y tomó notas acerca del experimento de su amigo, notas que probaron ser valiosas luego. En su apartamento de Beacon Hill, Bell comenzó a trabajar en el gratificador automático de sonidos auditivos. La idea era simple. El hablar en el oído creó una vibración de sonido. Del otro lado del oído había un pedazo de paja que descansaba suavemente sobre vidrio ahumado vibrando, y así, produciendo un patrón sobre el vidrio. That the voice was strong enough to move these pieces and move that needle, and you can see it on the paper, I think probably gave him a little bit of confidence in thinking that, yes, I can take the voice, move something here, and that it will cause an electrical effect that will cause real motion and a possibility of a reception at the other end. Bell, al borde de un descubrimiento épico, recibió una noticia devastadora por parte de Gardner Hubbard. Elijah Gray había introducido una aplicación de patente por su telégrafo armónico, un instrumento casi idéntico al de Bell. Western Union también escuchó la noticia y estaba muy interesada en el aparato de Gray. Queriendo avanzar, Bell trató de interesar a su patrocinador en la idea del teléfono, pero Hubbard, quien había invertido fuertemente en Bell en lugar de Gray, no quería hacer nada. ¿Qué uso pudo tener esto con el telégrafo? Además, ellos estaban ahora en carrera contra Western Union y Hubbard estaba determinado a llegar allí primero. Bell no estaba en posición para discutir con su benefactor. El amor del joven inventor por la hija de Hubbard, Mabel, había florecido, pero Hubbard se negaba a dar su bendición hasta que Bell acordase en olvidar la tontería del teléfono y se concentrase en una empresa lucrativa de verdad. El amor de Bell por Mabel prevaleció. Bajo el consejo de Hubbard, Bell continuó trabajando en el telégrafo armónico. En los meses venideros, Bell trató sin mejorar al telégrafo sin éxito.
Frustrado por el fracaso, Bell comenzó a dedicar más tiempo a la invención del teléfono. Usando la ayuda de Watson, Bell estuvo de nuevo consumido por el prospecto de transmitir la voz humana. Los dos inventores tenían que capturar las delicadas vibraciones de sonido y convertirlas en corriente eléctrica de una forma muy parecida a la manera como los músculos de la laringe manipulan el aire para hacer sonidos. Inventores con incluso mayor experiencia no creyeron que esto era posible. ¿Por qué podría Bell ser capaz de lograrlo cuando otros inventores, incluyendo a Elijah Gray, no habían podido? Bell estaba determinado a mostrar de que sí se podía hacer. Secretamente, él y Watson trabajaron arduamente para crear el telégrafo durante el día y el teléfono en la noche. A pesar de las dudas de otros, Bell nunca dudó en su fe. El teléfono podía trabajar y él lo iba a probar. Pero un nuevo problema estaba surgiendo. Bell enfrentaba la competencia de su antiguo némesis. Un mes después de que Bell comenzara sus investigaciones sobre el teléfono, Elijah Gray coincidencialmente tuvo una idea similar para un telégrafo parlante. De nuevo Gray y Bell se encontraron en competencia. En el otoño de 1874, un artículo en el New England Paper reportaba el trabajo de Gray como una curiosa y sorprendente invención llamada teléfono, que puede telegrafiar sonidos musicales a través de cualquier línea de cable. Y prosiguió diciendo que un día el señor Gray espera transmitir el sonido de la voz por telégrafo. De regreso en Boston, Bell y Watson no habían leído esa edición del periódico de Hartford. En lugar de esto, ellos estaban al borde de un nuevo y sobresaliente descubrimiento. El nacimiento del teléfono era inminente. Continuamos con Maravillas Modernas. El nacimiento del teléfono. A medida que el verano florecía en Boston en 1875, Alexander Graham Bell y Thomas Watson trabajaban furiosamente en el laboratorio del ático de Bell en Exeter Place. El inventor y el asistente ya habían ensamblado el equipo necesario. De nuevo, como es el caso en muchos de los inventos más importantes, la suerte iba a jugar un papel principal. La noche del 2 de junio, como cualquier otra noche, debió de encontrar a Bell y a Watson tratando de perfeccionar su artefacto del telégrafo armónico. Lo que sucedería luego cambiaría el curso de la historia. Bell se encontraba en una habitación trabajando en el receptor. Watson estaba en el transmisor en otra habitación. Teniendo problemas con el resorte del transmisor, el joven asistente agitó el resorte haciéndolo vibrar. Fue entonces cuando el milagro ocurrió. Aparentemente, el inocente movimiento de Watson había causado una vibración que viajó a lo largo del cable hacia el receptor de Bell en el otro cuarto. Inmediatamente Bell entendió el significado. En este momento podía ser la vibración de un resorte, pero la réplica exacta de un sonido significaba que Bell y Watson habían producido exitosamente corriente ondulada, las bases para la transmisión de sonido. Bell abandonó inmediatamente todos sus esfuerzos en el telégrafo armónico. Él y Watson se pusieron a trabajar como si fuera el amanecer de un nuevo día. En las siguientes 48 horas, ellos habían construido el primer teléfono del mundo. El artefacto consistía en 2 instrumentos de diafragma en cada uno de los extremos del cable. Cada aparato tenía un carrete de acero que estaba conectado a un electromagneto en forma de U. La forma de las vibraciones del sonido en el aire podía ser capturada en un fino y ceñido diafragma de piel como un tímpano. Cuando uno habla, el diafragma vibra, moviendo el mangote conectado sobre una espiral. Esto crea una corriente ondulatoria que variará como las ondas de sonido y viajará a un receptor al final del cable para convertir la corriente en sonido. El proceso era revertido. Un mes luego del famoso incidente del sonido del resorte, instalaron el teléfono del equipo en el laboratorio del ático de Bell. Los dos hombres tendieron su primer teléfono desde Bell en el 5º piso a Watson, esforzándose por oír en el 3er piso. Watson sí escuchó el sonido de la voz de Bell, pero no era fiel e indistinto. Todavía no era la primera llamada telefónica, pero estaba muy cerca de serlo. Bell estaba encantado. «Hoy es un gran día para mí», le escribió Bell en una carta a su padre. «Siento que finalmente he conseguido la solución a un gran problema». A medida que el aventuroso verano de 1875 pasaba, Bell y Watson se encontraban perfeccionando su aparato. A pesar de su hallazgo, Bell no se esforzó en la obtención de la patente, pero Bell hubiera estado más preocupado si hubiese sabido que había un rival a su fama y fortuna. Lo que había comenzado como un fracaso de construir el primer telégrafo múltiple se convirtió en una furiosa competencia para patentar el primer teléfono. Para el otoño de 1875, Elijah Gray
se había topado con los ingredientes faltantes de su versión del teléfono. Luego de observar a dos niños jugar con un teléfono de 2 latas y una cuerda, Gray concluyó que necesitaría un diafragma como receptor para hacer funcionar a su telégrafo parlante. Irónicamente, el propio escepticismo de Gray acerca de la utilidad final del teléfono lo retuvo de aplicar por una patente de vez en cuando. Esto fue muy afortunado para Bell. This is really a common phenomenon. Things get to a certain stage, there's a climate for invention, and people see that and look for it, and if the technology is there, then they're likely to come up with the same result. De regreso a Beacon Hill, Hubbard continuaba presionando a Bell para que dejase el teléfono a un lado y continuara con el telégrafo armónico, incluso con las noticias del diseño similar de Elijah Gray. Bell se negó a renunciar. Hacia finales de ese año, Bell predijo que se acerca el día cuando las líneas del teléfono se tiendan en las casas como el agua y el gas, y los amigos conversarán entre sí y sin dejar la casa. Aunque parecía estar solo en su convicción, Bell fue persistente. Lentamente él comenzó a convencer a Hubbard que el teléfono podía hacer dinero. Hubbard aún creía que el teléfono no era más que un juguete, pero un juguete también podía hacer dinero. A pesar de haber completado los dibujos requeridos por la patente, Bell todavía no había aplicado por ella. Poniéndose ansioso, Hubbard decidió poner sus manos en el asunto. Hubbard had at first brushed off this telephone idea as a lot of nonsense, but nevertheless, here was the application all made up. Hubbard took it into the patent office and showed it to the people there, and they thought it was great. Sin consultar a Bell, Hubbard aplicó por la patente del teléfono en favor de Bell. Él hizo esto el 14 de febrero de 1876. En una de las coincidencias más grandes en la historia de la ciencia y la tecnología, el abogado de Elijah Gray entregó una notificación ese mismo día, solo 2 horas más tarde. It is true that Bell's attorney filed a patent application 2 hours before Gray's attorney arrived at the patent office. But what Gray's attorney filed was a caveat, which was a standard legal device used in patent work in the 19th century. And it was a notice that one is working on an invention in an area. So Bell said, I have invented. Gray said, I am working on an invention. That's something different. Bajo la ley de patentes americana, no importa quién entregue los documentos primero, sino que se demuestre quién tuvo la idea primero. Las anotaciones iniciales de Bell probaron que él había descubierto la teoría básica del teléfono un año entero antes que Gray. La patente número 174,465, ampliamente considerada como una de las más valiosas que se han emitido, fue otorgada el 7 de mayo de 1876. Bell tenía 29 años de edad. La primera llamada. Esa frase inmortal. 3 días después de recibir la patente, Bell estaba finalmente listo para la primera llamada telefónica. Según una historia que ha sido seguramente ampliada con los años, Bell se sentó en su silla de trabajo con la versión perfeccionada del transmisor. Ahora, usando líquido para crear resistencias variables, Watson bajó las escaleras con el receptor. Tan pronto como las baterías estuvieron dispuestas, Bell gritó dentro del tubo para hablar, y esas famosas palabras resonaron. «Señor Watson, venga aquí, quiero verlo». Y Watson vino corriendo. Él había escuchado las palabras fuerte y claramente. En un discurso años después, Watson se disculpó por esas poco inspiradoras palabras y le añadió un cambio dramático a la historia. I went down the hall to the front room to listen for the results with a telephone receiver. But as Bell was about to speak into the new instrument, a motion of his arm upset over his clothes a battering jar of acidulated water. In the excitement of the accident, Bell called out to me, "Mr. Watson, come here, I want you." The big mouthpiece picked up his call for help, and I heard every word of it through the receiver at my ear. Thomas Watson tendía hacia lo dramático, y existen varias razones para creer que Bell nunca derramó ácido de batería sobre sus pantalones. Well, reasoning by analogy, if I spilled it on my pants, I would not say, "Mr. Watson, come here, I want to see you." I would say something else, which might become immortal, although I would hope not. Verdadera o no, la historia comenzó a ser leyenda. El entusiasta inventor trabajaba furiosamente para mejorar su diseño original. Pronto el teléfono estaría listo para ser presentado al público americano. La exhibición centenaria de 1876 en Filadelfia fue la ocasión perfecta. Inventores y líderes del mundo entero se congregaron para celebrar el 100º aniversario de los Estados Unidos.
Este era el momento para el que Bell había trabajado. Con un gran despliegue, él intentó atraer con su increíble nueva invención. Pero la reacción del público no estuvo llena de aclamaciones y la audiencia parecía más intrigada por otras demostraciones como un arado y un silbato de la cola de un cerdo. El teléfono no fue considerado más que un fantástico truco de fiesta. Gardner Hoover, ansioso por ganar pronto de la patente del teléfono, ofreció vendérsela a Western Union. William Ogden, presidente de Western Union, declinó. ¿De qué utilidad nos sería un juguete eléctrico?, declaró. La decisión de Ogden es considerada como uno de los más grandes desatinos de los negocios, pero no se encontraba solo en su punto de vista acerca del teléfono. Al principio, muchos no podían ver las ventajas que ofrecía el teléfono sobre el telégrafo. Un telégrafo ofrecía pruebas escritas de que una comunicación había tenido lugar, lo que tenía mucha utilidad en el entorno de litigios legales. Pero Bell se dio cuenta de que el teléfono tenía sus propias ventajas. Era más rápido que el telégrafo, lo que era potencialmente más conveniente, pero ciertas fallas técnicas deberían ser arregladas antes de ofrecerlo a un público escéptico. Continuamos con Maravillas Modernas. Graham Bell, el vendedor. Para el final de la década de 1870, las ciudades americanas zumbaban con energía y actividades económicas. Bell y Watson habían desarrollado un nuevo aparato mágico. Su tarea ahora era convencer al público de su importancia. Los dos inventores ingeniaron una estrategia de ventas y viajaron para demostrar su nueva herramienta. Bell haría preguntas en voz alta dentro de esta misteriosa caja y Watson respondería desde un transmisor ubicado en un edificio cercano. Algunas veces emocionaban a la audiencia transmitiendo música o recitando a Shakespeare. Funcionó. El entusiasmo creció y para el verano de 1877 los inventores tenían a sus primeros clientes. Por $40 al año, los ejecutivos del Banco de Boston tenían una línea conectada de sus oficinas a sus casas, una conexión limitada, pero eran los primeros teléfonos con un uso práctico. El interés en el teléfono creció rápidamente. Alexander Graham Bell y Gardner Hoover pronto formaron la Bell Company. Para el final del primer año, el teléfono le estaba comenzando a traer a Bell éxito profesional y también le trajo un importante cambio personal. Convencido de que Mabel tendría un nido bien dotado, Gardner Hoover finalmente consintió el matrimonio de su hija con Alexander Graham Bell. Se casaron el 1 de julio de 1877. El nuevo suegro de Bell era un precavido hombre de negocios. Al principio, él ingenió las estrategias más importantes de la compañía. Una decisión clave fue la de arrendar el equipo telefónico en lugar de venderlo. De esta manera, se podían asegurar de la calidad del equipo al mismo tiempo que se aseguraban un flujo constante de ingresos. Este se convirtió en un movimiento crucial y profético para el futuro del teléfono. Para el fin del excitante primer año del teléfono, 600 casas y oficinas en Nueva Inglaterra habían sido equipadas con teléfonos. El gran negocio contra el pequeño Bell. Era 1878 y una nación había empezado a entender el poder del teléfono, su poder para conectar a la gente y su poder para hacer dinero. Western Union no quería ser dejada fuera del juego y dándose cuenta cuán tonto que había sido, la gigante corporación estableció la American Speaking Telephone Company para competir contra Bell. Ellos no tenían la patente, pero con caros abogados quizá podrían reescribir la historia. One of the things Western Union did was purchase from Elisha Gray his patent interests as they might appear, which is a bunch of legal fodder-all, which basically means we're going to go to court and try to establish that Gray invented the telephone before Bell. Bell estaba determinado a dar la pelea, pero hasta que la corte no tomase una decisión, la gran compañía telegráfica podía competir con la pequeña Bell. La estrategia de Western Union era ofrecer una versión mejorada del teléfono de Bell. El mundialmente reconocido inventor, Thomas Edison, fue llamado a resolver el problema más grave del teléfono, sonido pobre. Los primeros teléfonos comerciales dejaban a quien llamaba tratando de ser oído entre zumbidos y ruidos intermitentes. En 1878, Edison desarrolló un artefacto que amenazaba seriamente al negocio de Bell. Usando un diafragma lleno de granos de carbón, el transmisor de Edison mejoró significativamente la calidad de la transmisión de voz. El artefacto de Edison, combinado con los receptores de Gray, convirtieron a Western Union en un jugador principal en la batalla para venderle a América el teléfono.
La pelea había comenzado. No satisfecha con simplemente venderle teléfonos al público, Western Union regó rumores acerca del equipo defectuoso de Bell. Bell aguantó y devolvió la pelea. Una vez más, la suerte intervendría a su favor. Las notas tomadas por su amigo médico y sus propios bocetos acerca de sus tempranos experimentos sobre el teléfono ayudaron a Bell a defender su caso. No había duda quién había pensado en el teléfono primero. Con la sobrecogedora evidencia a favor de Bell, Western Union acordó dejar el negocio telefónico y entregar a Bell los derechos de los intereses de Elijah Gray de la patente. A cambio, la compañía telefónica de Bell acordaría pagar a Western Union una regalía por cada teléfono puesto en servicio durante la vida de la patente de Bell. La rivalidad entre Elijah Gray y Alexander Graham Bell sería finalmente puesta de lado. La compañía Bell ahora controlaba la tecnología mejorada de su competidor y mantenía un monopolio virtual en el negocio telefónico. Pero los problemas permanecían. Aún no existía un servicio verdadero de distribución. En el principio, las líneas eran tendidas de un lugar a otro, conectando a los usuarios individualmente. Sin una manera más eficiente de unir a los usuarios de teléfonos, el servicio no se podía expandir. George Willard Coy, un gerente de estación de telégrafo, tuvo una idea brillante. Si todas las líneas de teléfono pudieran ser conectadas a una central, entonces las llamadas podían ser dirigidas de un lado a otro. La primera tabla de interruptores fue construida. Fue utilizada en New Haven, Connecticut, en la primavera de 1877. Hoover y sus socios decidieron franquiciar estas centrales telefónicas a través de todo el país. Para 1878 habían sido establecidas en casi todas las ciudades importantes. Debido a que las centrales eran administradas por operadores telegráficos, los primeros operadores de centrales telegráficas eran muchachos telegrafistas. Su trabajo era agarrar cables del suelo y conectarlos a un suscriptor con otro. Pero pronto se hizo evidente que estos muchachos no estaban preparados para el trabajo. Ellos eran encontrados insultando usuarios, alando extensiones y cruzando cables. Se necesitaban operadores más educados y agradables. Las mujeres se consideraban como mejores candidatas para el puesto. En una era en la que sus oportunidades profesionales se encontraban limitadas, un nuevo trabajo estaba por aparecer. Y el 1 de septiembre de 1878, la señorita Amman Knock se convirtió en la primera operadora de la central telefónica de teléfonos de Boston. Se esperaba que el ejército original de operadoras siguiera reglas estrictas. Cada mujer seguía un riguroso entrenamiento vocal. Supervisoras intimidantes observarían a las chicas asegurando un servicio eficiente y cortés en todo momento. We would say, "Number, please." And when the customer gave us the number he wanted, we would say, "Thank you." And that would be it. Number, please, thank you. Las mujeres eran obligadas a sentarse derechas en sus puestos, esforzándose por mantener con gracia un pesado receptor llamado el arnés de Guillén. Un código de vestimenta también fue aplicado. Las mujeres a lo largo de los finales del 1800 fueron forzadas a vestir mucho almidón y corset. Estas reglas siguieron siendo parte del trabajo hasta bien entrado el siglo XX. Pronto la central telefónica se convirtió en la repisa central de la comunidad y las operadoras tenían el trabajo de mantener a la gente informada y conectada. Para 1946, casi 250 millones de mujeres eran empleadas como operadoras en el sistema de Bell. Y la frase, "número por favor", era mencionada cerca de 2 millones de veces por hora. La visión de Bell había sido finalmente realizada. El teléfono se había convertido en una herramienta social y de negocios ampliamente usada y vital. Todos debían tener un teléfono. Pero incluso con todas las mejoras hechas a esta maravillosa invención, el éxito del teléfono todavía dependía de los humanos que tomaban las llamadas en la central. La central telefónica estaba copada debido al tráfico. Un cambio era necesitado desesperadamente si el teléfono iba a competir con el telégrafo y ofrecerle al público un servicio a larga distancia. Ramificándose. A medida que el siglo XX se acercaba, una prosperidad creciente traía mayor tiempo de descanso. Era necesario llenar horas ociosas y el teléfono era la manera perfecta, pero era necesario pasar una serie de obstáculos antes que el sistema telefónico se pudiera considerar completo. El servicio telefónico era todavía local, el tráfico era abrumador, copando a veces a las centrales telefónicas locales. Un nuevo sistema de central telefónica era desesperadamente necesitado. Una solución fue ofrecida de una fuente inesperada. Un enterrador de la ciudad de Kansas estaba bravo porque pensaba que las operadoras estaban desviando sus llamadas telefónicas de negocios a la competencia. Para arreglar esto, él diseñó lo que llamó un sistema sin muchachas ni costo.
Implementado en 1891, la central automática desplazó a los operadores humanos. Un usuario simplemente necesitaba apretar un botón en el teléfono tantas veces como el número que él o ella quisiera comunicarse. La llamada era conectada automáticamente en la central. Este sistema innovador solo podía tomar un número limitado de teléfonos, restringiéndolo a pueblos pequeños. Sin embargo, inspiró a los ingenieros en la compañía telefónica de Bell, quienes estaban perfeccionando su propia central automática. El teléfono con dial fue construido en 1896 como parte de este nuevo y más eficiente sistema. Al mejorar la eficiencia, se puso el poder de conectarse en las manos de quien llamaba, pero tomaría 40 años para convertir a todos los teléfonos de los Estados Unidos en este nuevo sistema. Ahora, con mayor capacidad, el último obstáculo era cerrar la brecha entre las ciudades y eventualmente el mundo. Para conectar a América era necesario cabelleras desde un extremo al otro. Postes de teléfonos fueron levantados y líneas subterráneas fueron construidas en preparación para la conexión de larga distancia. Alexander Graham Bell inauguró la primera llamada de larga distancia uniendo a los usuarios de Chicago con Nueva York. La era de las llamadas de larga distancia había llegado finalmente. Para finales del siglo, el servicio telefónico de larga distancia se había extendido desde la costa este hasta el medio oeste. Para manejar el crecimiento del servicio, la compañía telefónica creó una subsidiaria, la AT&T, para manejar exclusivamente las llamadas de larga distancia. Pero incluso con la mitad del país conectada por teléfono, el telégrafo era aún considerado como el sistema para largas distancias. Los vendedores de la AT&T pronto diseñaron una estrategia publicitaria para ganarse a un público renuente. In 5 minutes, and you don't have to wait for a reply. Well, they're saying it works just like the telegraph, but it's better. What people discover, it doesn't work just like the telegraph. It's interactive. It's not, I send you a message, you send me a message. It's, we talk, we interact. La AT&T capitalizó esos aspectos del teléfono prontamente, mercadeando a mujeres y adolescentes quienes se pensaba que obtenían el mayor placer de hablar por el teléfono sin final. Ahora que había un mercado, AT&T tenía que enfrentar a los desafíos tecnológicos que quedaban antes que a un servicio a lo largo del país. Las llamadas de larga distancia estaban plagadas por una señal débil. Cuanto más viajaba, más débil se volvía. Para mejorar esto, AT&T trabajó con el reconocido científico Dr. Lee Forrest para amplificar el sonido y conectar a las dos costas. Con la tecnología puesta a punto, los grupos de construcción, uno desde el este y el otro desde el oeste, se consiguieron a la frontera de Utah en el verano de 1914. La línea había sido completada. Para celebrar este evento histórico, AT&T conectó al presidente Woodrow Wilson en Washington, con Alexander Graham Bell en Nueva York y luego al señor Watson en San Francisco. Bell repitió su ya famosa orden: «Watson, venga acá», y Watson contestó: «Me encantaría poder ir, señor Bell, pero ahora me tomaría una semana llegar allí». De hecho, gente separada por 3.000 millas, el equivalente a una semana de viaje en tren, podían hablar entre ellos instantánea y fácilmente. Para el momento en que la primera llamada transcontinental fue hecha, Alexander Graham Bell tenía 67 años de edad. Ambos, él y Watson, se habían retirado del negocio telefónico. Watson viajó a Europa y allí formó un grupo de actores shakespearianos y terminó su vida como un actor. En cuanto a Elisha Gray, el destino oscuro de la carrera telefónica, continuó creando muchas invenciones exitosas, incluyendo un predecesor a la moderna máquina de facsímil. Este invento le dio a Gray más dinero que el que Bell o Watson obtuvieron por la invención del teléfono. En la flor de su vida, Bell fue el padre de 2 niñas, había dejado los negocios y se retiró a experimentar en otros campos como la aviación y la arquitectura. Irónicamente, aunque el teléfono había hecho a Bell un hombre acaudalado, se negaba a tener uno en su oficina. La razón: no podía soportar la charla ociosa persistente. Bell continuó su trabajo con los sordos durante toda su vida. Helen Keller era una amiga cercana. Aunque él había logrado crear un artefacto que cambiaría al mundo por siempre, Bell siempre se arrepentiría de no completar su sueño original: crear un artefacto para permitirle a los sordos hablar con menor dificultad. El 2 de agosto de 1922 murió Alexander Graham Bell. Él tenía 78 años de edad. Por un minuto silencioso, todos los teléfonos de los Estados Unidos pararon. Desde el principio, Bell había tenido la visión de un sistema de telefonía privada, sirviendo no solo al rico, sino a toda la humanidad. De hecho, la visión de Bell se estaba convirtiendo rápidamente en una realidad. Los teléfonos estaban sonando a lo largo de toda América.
Pronto estos teléfonos serían distribuidos en el planeta, haciendo que el mundo estuviese al alcance instantáneamente. Una conexión global se convirtió en una realidad en 1927, cuando los ingenieros de la AT&T utilizaron ondas de radio para la primera llamada transatlántica desde Norfolk, Virginia, a París, en Francia. Una red de escala mundial había comenzado. Para 1945, cada país industrializado del mundo tenía un sistema telefónico. 95 millones de millas interconectaban a los Estados Unidos. Al igual que el telégrafo, un siglo atrás, para mediados del siglo XX, tenía demasiados usuarios y una capacidad que no era suficiente para manejar este volumen. En la búsqueda de una solución, los científicos de los laboratorios de investigación Bell desarrollaron el transistor, una maravilla de la miniaturización que revolucionaría todas las áreas de la electrónica y que pavimentó el camino para el circuito integrado, el microchip y las computadoras electrónicas. Más adelante, en el siglo XX, la demanda por comunicación instantánea forzó a los laboratorios de Bell mirar hacia la NASA y los satélites militares. Telstar, el primer satélite de comunicaciones del mundo, fue lanzado en 1963. Hoy en día, los satélites trabajan junto a la tecnología de fibra óptica y ondas de microondas para manejar llamadas telefónicas alrededor de todo el mundo. El sistema telefónico que ahora interconecta a los continentes es por mucho la más grande y compleja maquinaria en el planeta. Es una maquinaria que continúa creciendo a medida que los teléfonos celulares, máquinas de fax y bases de datos de computadoras son añadidas al aparentemente ilimitado sistema de comunicaciones masivas. El teléfono de Alexander Graham Bell ha continuado la tradición verbal de nuestros ancestros y ha servido para acercar familias, comunidades y países. A medida que nos aproximamos al amanecer de un nuevo siglo, es asombroso descubrir cómo la invención de un hombre, un simple artefacto parlante, ha sobrevivido a través de 100 años para convertirse en el sistema nervioso central de la humanidad.